De estructura a arquitectura. De se puede a se pudo. En PPG Comex tenemos tecnología de vanguardia disponible para apoyarte y alcanzar juntos las metas que te propongas. Esto es lo que hacemos por ti en PPG Comex. Cuéntanos tu proyecto y hagamos equipo. Desde los inicios, el acero ha creado con México. Levantó los caminos que recorrimos y también los del mañana. Ha creado orgullo, dándole fuerza y resistencia al país. Ha desarrollado nuevas tecnologías y soluciones, trabajando con los mexicanos día con día. Porque un futuro sostenible necesita del acero. Generación tras generación, México crea con acero. Yo siempre pensé que era la dueña. Signux. Con 68 años de trayectoria, somos líderes en las industrias de energía y alimentos. Gestionamos empresas que energizan la vida y la sociedad gracias al talento de más de 31,000 personas en México, Estados Unidos y Brasil. En el sector de energía se encuentra Viacable, en el cual somos líderes en la producción y comercialización de conductores eléctricos en el continente americano. Con Prolec ofrecemos soluciones innovadoras y sustentables para la transformación y entrega de energía eléctrica en Norteamérica. En México participamos en la industria de alimentos. A través de Qualtia somos líderes en el mercado de carnes frías y quesos. Por medio de Qualtia Proteínas ofrecemos un amplio portafolio de carnes. Y en pizza deleitamos a nuestros consumidores con excelentes botanas al alcance de todos, con marcas notables como Encanto y Leo. Unidos por una visión común, continuamos energizando la vida y la sociedad para contribuir a un mundo mejor. Signux, 68 años energizando nuestras vidas. A nombre del comité organizador de CAINTRA y de Expopime 2024, damos la palabra a Máximo Bedoya, presidente de CAINTRA Nuevo León. Hola. Bueno, muy... Gracias. Muy buenas tardes a todos. La verdad que para mí es un verdadero placer poder presentar esta ponencia de la secretaria de Economía, Raquel Buenrostro. Ahora va a haber una semblanza de ella, así que no voy a hablar mucho, pero para nosotros es un lujo tener nuevamente en Expopime a la secretaria. La secretaria, desde su época del SAT, siempre fue una gran impulsora del crecimiento de las pymes. A nosotros nos consta, hemos trabajado muy de la mano en CAINTRA, con Camín, hasta en el CCE, para impulsar las pymes junto a ella. Ella es una gran defensora de las pymes, es una gran defensora de que México crezca con mayor valor agregado mexicano, que las exportaciones mexicanas incluyan a las pymes dentro de su cadena de valor. Así que, secretaria, muchísimas gracias por acompañarnos nuevamente. Estuvimos hablando recién un ratito que ella va a cambiar de función en el nuevo gobierno, lo cual nos da mucha lástima, pero dijo que iba a seguir muy relacionada con nosotros. Así que, secretaria, muy bienvenida a CAINTRA, muy bienvenida
a esta su casa. Raquel Buenrostro obtuvo una maestría en Economía por el Colegio de México y una licenciatura en Matemáticas por la UNAM, donde recibió la medalla Gabino Barreda. Con más de 25 años en la administración pública, ha sido directora general adjunta de Control de Presupuesto en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, gerente de Planeación en Pemex y subtesorera de Política Fiscal en el Gobierno de la Ciudad de México. También lideró la Oficialía Mayor de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y de enero de 2020 a octubre de 2022 fue jefa del SAT, enfocándose en la eficiencia recaudatoria y la lucha contra la corrupción. Desde el 7 de octubre de 2022 es secretaria de Economía del Gobierno de México. Buenas tardes a todos. Como siempre es un placer estar nuevamente aquí con todos y sobre todo con las MIPYMES. Nada más para dar algunos datos generales que seguramente lo saben, el 99% de las empresas son micro, pequeñas y medianas empresas. 7 de cada 10 empleos los dan las pequeñas empresas y 1.6 millones de empresas son lideradas por mujeres. Entonces, sin duda, son una parte muy importante de nuestro país, son el motor de la economía y por eso para nosotros son importantes y estamos aquí. Y yo voy a aprovechar un poquito de su tiempo y como este es yo creo que uno de los últimos eventos que vamos a tener como secretaria de Economía, quería darles más bien un balance de los resultados que hemos tenido en casi 2 años que hemos estado en la Secretaría de Economía y que muchos de estos resultados se debe al trabajo que hemos hecho en conjunto con el sector privado. Muchas gracias. El balance económico que traemos ahorita para ustedes, vamos a darles un panorama nacional, los principales logros, las herramientas y qué vemos en el futuro. Panorama nacional. Algunos datos relevantes para que nos ubiquemos. En 2023 el PIB creció 3 puntos. Bueno, primero, cuando entramos en esta administración, México ocupaba el lugar número 15 en la economía global. El año pasado pasamos a ser la 12ª economía del mundo, con una aportación del PIB mundial del 1.7%. Si nosotros seguimos aprovechando el momento mexicano, muy pronto podemos estar en las top 10. El crecimiento del PIB ha sido de 3.2%, las reservas internacionales crecieron 29%, la moneda se ha apreciado 6% con relación a 2018, que es la administración anterior. Somos el segundo país de la OCDE con el nivel de desempleo más bajo. Comparado con nuestros socios comerciales, nosotros estamos en una tasa de desempleo de 2.9, mientras que Estados Unidos es de 4.3, Canadá es de 6.4. El salario mínimo ha crecido 113%, ubicándose al día de hoy en 248 pesos. El salario promedio mensual es de 17,000, casi 18,000 pesos, lo que ha crecido un 66%. Se tuvo una reducción de la pobreza de 5 millones de personas. Tenemos cifras históricas registradas en el Seguro Social en 22,331,000 derechohabientes y también la recaudación fiscal ha tenido un mayor éxito con récords históricos y ha sido 52% superior a la administración anterior. En materia ya de comercio, lo que nosotros observamos es que las exportaciones de México siguen creciendo. Ahí podemos ver dónde arrancamos en 2018, en 450,713 millones de dólares. Y vamos a cerrar en 593,012, bueno, en 2023 cerramos en 593,000 millones de dólares. El 86% de nuestras exportaciones van a Estados Unidos. Por eso es tan importante guardar una buena relación con el mercado norteamericano, ya que ahí se va el 86% de nuestro comercio. En materia de comercio exterior ocupamos el 9º lugar a nivel mundial como exportador. Ocupamos
lugares destacados en muchos productos. Somos el primer lugar en tractocamiones, cerveza, aguacate, fresas. El cuarto lugar en vehículos pesados, autopartes, dispositivos médicos, azúcar. Sexto lugar en vehículos ligeros, ganado vacuno. 10º lugar en eléctrico y en electrónico. Y podemos seguir dando muchísimos ejemplos. Y eso se debe a que contamos con 14 tratados de libre comercio con 50 países, que nos da acceso a 1.300 millones de consumidores potenciales en el mundo. Por eso México, decimos, estamos en un lugar privilegiado. ¿Cómo es nuestra relación con Estados Unidos? Aquí podemos ver, la línea verde es México. Si observan, de 2018 al 2023 ha estado creciendo las exportaciones con Estados Unidos y superamos a China y a Canadá. El día de hoy somos el primer socio comercial de Estados Unidos con 475 mil millones de dólares de exportaciones. ¿Todo esto a qué se debe? Al Tratado de Libre Comercio, que se conoce como el TEMEC. El TEMEC, si nosotros juntamos toda la población, bueno, más bien toda la producción de Estados Unidos, México y Canadá, producimos el 30% del PIB mundial. Es decir, en estos 3 países se concentra la tercera parte casi de la producción a nivel mundial. Por eso es tan interesante para todos los extranjeros el mercado mexicano, ¿no? Por el nivel de consumo que hay en esta zona. El comercio con el TEMEC es de 1.63 billones de dólares. Llegamos a 501 millones de consumidores, que son el número de habitantes que suman Estados Unidos, México y Canadá. Y el comercio con Estados Unidos equivale a 3.1 millones de dólares por minuto. Ese es el potencial que nosotros tenemos para comercializar nuestros productos en el exterior. ¿Qué observamos o qué nos tocó vivir durante esta administración? Bueno, en el 2018 empezó la confrontación comercial de Estados Unidos con China. Que esto se aumentó la crisis cuando vino el COVID en 2020, que paró todo el nivel de producción y que disminuyó el comercio internacional. Luego en 2022 se suma la guerra y el conflicto entre Rusia y Ucrania. Y todo esto lo que hace es que las grandes empresas sientan la necesidad de fortalecer los mercados regionales para no interrumpir las cadenas de suministro y fortalecer la producción. Y dado que aquí en nuestro continente, en estos 3 países que acabamos de mencionar, se produce la tercera parte del PIB, pero aparte es donde tenemos 500 millones de consumidores, pues se vuelve atractivo venirse a esta parte, a la América del Norte. ¿Y qué país es más competitivo de América del Norte? México. Por eso México es tan atractivo en estos momentos y por eso tenemos que aprovechar el momento mexicano. ¿Y en qué consiste ese momento mexicano? En que, dada la situación a nivel global, pues las empresas quieren relocalizarse aquí en América del Norte, principal en México, para reducir todos los riesgos que hay en interrumpir sus cadenas de producción y de suministro. ¿Cómo se ha comportado la inversión? Pues estos fenómenos han hecho que la inversión extranjera crezca. México actualmente ocupa el 9º lugar como país más atractivo del mundo para invertir. En esta administración han llegado 196 mil millones de dólares de inversión extranjera directa. El año pasado, cada año, los últimos 2-3 años hemos estado rompiendo récord de inversión extranjera. Cada registro es récord. El año pasado cerramos en 36 mil millones de dólares. En el primer semestre de este año alcanzamos 31 mil millones de dólares. Y 54% de la inversión es del sector manufacturero. De ahí la importancia de todas las pymes y mipymes que están vinculadas con el sector manufacturero de la industria. Los números que les dimos anteriormente son los registros. Los registros es cuando ya las empresas piden autorización para realizar inversiones y empezar a comprar terrenos y empezar a traer maquinaria y equipo. Sin embargo, las decisiones de las empresas empiezan mucho antes.
cuando toman las decisiones en sus consejos de administración y empiezan a dar los anuncios, es un paso, digamos, previo. Y de los anuncios de inversión, en estos últimos 2 años, hemos recibido anuncios por 170,000 millones de dólares, de los cuales 41% corresponde nada más a Estados Unidos y Canadá. ¿Eso qué significa? Que las empresas norteamericanas y canadienses que se encuentran en otras partes del mundo, para acercarse al mercado norteamericano, vienen y se amplían sus inversiones aquí en México o amplían sus plantas aquí en México. Esto ha generado 316,000 empleos directos y 567 anuncios identificados entre 2023 y 2024. ¿Qué ha pasado en Nuevo León particularmente? Nuevo León ocupa el segundo lugar como entidad receptora de inversión extranjera directa. De enero de 2023 a junio del 2024 ha recibido 4,800 millones de dólares, que representa el 7.2% del total de la inversión extranjera directa recibida en ese periodo. Y además se han hecho anuncios por 41,000 millones de dólares que prometen 64,000 nuevos empleos directos. A todos estos empleos directos hay que sumarle todos los indirectos que va a haber. ¿Qué avances hemos tenido durante este momento? Pues bueno, muchos de estos avances y la situación económica que estamos viviendo actualmente en México se debe al éxito que ha tenido el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá. Esta construcción comercial también se ha fortalecido mucho por la relación que hemos tenido con Estados Unidos y Canadá en un diálogo de cooperación donde nos tratamos con respeto, y desde nuestra llegada lo que hemos hecho, y si ustedes recuerdan, cuando acabamos de llegar había muchas inquietudes con relación a los paneles. Entonces, durante también este año y medio lo que hicimos fue desescalar los diferendos comerciales, tanto en maíz transgénico, en energía, también los de acero se han estado también desescalando, y además el primer diferendo que hemos tenido en mecanismos de respuesta rápida en materia laboral ha sido ganado el panel por México. En este sentido, lo que está por venir y lo que tenemos que estar ahí viendo presentes es cómo vamos a continuar con este Tratado de Libre Comercio, qué va a pasar en su revisión, que hace un rato comentábamos que hace unos meses hubo una declaración muy afortunada de Trump. Si recuerdan, el Tratado de Libre Comercio se firmó en época de Trump. Trump decía, le preguntaban, ¿qué va a pasar con el tratado si usted llega a ganar? Dijo, pues en el tratado no hay que hacerle nada porque está muy bien hecho, porque lo firmó. Entonces, si acaso lo tendríamos que revisar, pero así como se hizo está perfecto. Entonces, esas son buenas noticias también para México, porque eso quiere decir que no tienen ninguna intención de hacer grandes cambios o meterse a revisar eso, ni a cuestionarlo. También hemos mantenido la comunicación con el sector privado para los diálogos con CEOs. Se avanzó en la ventanilla única para inversiones, donde se le da acompañamiento a inversiones de más de 100 millones de dólares, ya sean nacionales o extranjeras, para que agilicen todos sus trámites, puedan instalarse lo más rápido aquí en México, y también esto vaya generando pues proveeduría aquí que le da mayor apertura y mayor crecimiento a las pequeñas y medianas empresas. Y que hemos trabajado internamente como gobierno para ir fortaleciendo y ser atractivos para estos inversores extranjeros. Pues empezamos a dibujar una política industrial que se va a ver materializada una vez que salgan los instrumentos como son los incentivos fiscales, las simplificaciones administrativas, que si bien ya están visualizadas, toma tiempo irlas construyendo, pero que afortunadamente la presidenta electa las tiene muy clara y que le quiere dar continuidad a ellos. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos para fortalecer una política industrial que por muchos años se dejó abandonada? Bueno, nuestro principal objetivo fue, primero, fortalecer la industria y la competitividad que ya existe en el mercado nacional. Entonces, ¿cómo le hacemos para que las empresas que están en México y que están ahorita produciendo y que están trabajando
cómo las hacemos más competitivas. Y no solo estamos hablando de las grandes empresas, sino también de las micro y las pequeñas y las medianas empresas. Y para eso estuvimos buscando varias estrategias de política pública que podemos ir haciendo para ir fortaleciendo este desarrollo del mercado nacional. Después, una vez que fortalezcamos el mercado y las empresas que ya existen, es cómo esas empresas existentes, o aún mejor, generamos nuevas que vayan aumentando la cadena de valor de la producción. ¿A qué nos referimos con eso? Por ejemplo, nosotros sabemos que, por ejemplo, mucho tiempo se vio a México como un país maquilador, donde llegaban las partes, por ejemplo, de una computadora, digamos, se ensamblan y se venden al extranjero. Pues ahora no queremos nada más ensamblarlas, queremos que también producir un valor adicional. ¿Qué quiere decir? Esas partes de las computadoras, ¿por qué no se hacen aquí en México? Las cajas donde se meten las computadoras, ¿por qué no las venden las pequeñas MIPYMES? Que tienen que entrar con un calzado especial que tiene que ser hidrostático, ¿por qué no lo hacen las MIPYMES, no? Si crece también la industria, vamos a necesitar más servicios alrededor de todas estas industrias. Entonces, ¿cómo hacemos para que estas cadenas de valor, para que se vayan ampliando y vayamos que la riqueza se quede en México y que no solo nos vean como un país de maquila para ser exportadores, sino que aquí produzcamos los bienes y a la medida que los produzcamos aquí en México y seamos más competitivos, también los puede aprovechar el mercado mexicano y también tengamos productos también a buen precio. No que se maquinan aquí y luego los tenemos que importar para consumirlos otra vez en México, ¿no? Y esto tiene que ver con desarrollar algunas vocaciones productivas. Entonces, ahí estuvimos viendo, trabajando con muchos de ustedes de muchas maneras. ¿Y qué fue lo que observamos? Decíamos, todo lo que se había hecho y que encontramos en México obedecía a políticas que surgieron por primera vez en los 60s, a finales de los 60s, principios de los 70s, donde pues todavía no existía el libre comercio, todos los países estábamos cerrados y donde no había tanto nivel industrial, digamos, no había una industrialización como la que existe hoy en México. Entonces ahí se promovió mucho la maquila. Todos los incentivos del gobierno estaban orientados a fortalecer la maquila. Si nosotros vemos como etapas los procesos de la industria, donde la parte primera, que es la roja, que es la parte de tercer nivel, digamos, son los suministros básicos como el hierro, la plata, el oro, el cobre, que es lo básico para dar la industria, o los químicos, y nos vamos recorriendo en la cadena de los procesos de transformación hasta llegar a la última etapa, que es el fabricante del equipo, donde están las computadoras, los refrigeradores, los estéreos. Lo que veíamos es que todos los incentivos estaban en el paso entre los proveedores de primer nivel, que es el cuadro amarillo, y los fabricantes finales. Es decir, se beneficiaba únicamente el ensamble. Entonces, compraban todo de afuera, tenían incentivos para no comprar en México porque tenían beneficios fiscales. Entonces, hasta las cajas de cartón, hasta los guantes de plástico, todo lo traían del extranjero. Aquí nada más se armaba y se exportaba. Entonces, lo que buscamos es, pues para que tenga mayor valor, necesitamos que recorrer los incentivos a unos procesos previos y mejorarlos. Entonces, la política industrial donde nosotros la estamos viendo es en fortalecer los proveedores de segundo nivel. Y esos proveedores de segundo nivel es ahí es donde aparecen muchas de las pequeñas y medianas empresas relacionadas con el sector industrial. Entonces, lo que se trata es que tenemos que modernizar todos los programas industriales de fomento industrial y aplicarles nuevas reglas para que los incentivos fiscales y administrativos se encuentren en esa etapa. Y en la etapa anterior también para producir y transformar pues, el cobre. El cobre, nosotros somos el tercer productor de cobre en el mundo, sacamos el cobre, lo llevamos al extranjero, lo refinamos, lo alambramos y luego ya lo traemos aquí y lo vendemos ya como alambre mucho más caro. ¿Por qué no hacer las refinerías de cobre aquí en México? Generamos un valor y además volvemos más competitivos a los autos eléctricos, volvemos más competitivos a los refrigeradores y además tenemos mayor desarrollo de pequeñas y medianas empresas que van a darle servicios a estas nuevas empresas que se instalen. Entonces, eso es lo que se está trabajando, lo que estamos buscando, es donde nos quedamos
y es donde también el próximo gobierno va a dar continuidad, porque la presidenta electa tiene muy claro esta cadena y lo va a seguir impulsando y aprovechando. En ese sentido, ¿en qué sectores estuvimos trabajando en un principio? Pues estuvimos centrados muchísimo en el eléctrico y en el electrónico. Después en materia de semiconductores. Los semiconductores están en todos lados. Los semiconductores, digamos, viejitos, están desde el horno de microondas hasta están en la electromovilidad, las naves espaciales o lo que ustedes gusten, pasando por las computadoras, los servidores, etc. Entonces, los semiconductores están en todos lados. Es un mercado que no va a parar, que va a estar vivo los próximos 100, 200 años, entonces necesitamos centrarle, que es una tecnología que no existe en México, y si nosotros no nos quedar fuera de la parte industrial del mundo, pues tenemos que entrarle. Entonces, electrónicos, semiconductores, automotriz, electromovilidad, dispositivos médicos e industria farmacéutica y la agroindustria. Los tres primeros obedecen a todas las necesidades y crecimiento del propio mercado, que nos da muchas oportunidades de crecimiento. Dispositivos médicos va mucho de la mano con el desarrollo de semiconductores, y la industria farmacéutica también es una prioridad del gobierno, porque lo que busca es que los derechos de salud sean derechos universales, que independientemente si la gente es derechohabiente o no, tenga el mismo acceso a los mismos servicios de salud completamente gratis. Y luego la última es la agroindustria, donde pues no podemos dejar atrás es la alimentación y buscar la seguridad alimentaria. Y el 80% del agua, entre el 75 y el 80% del agua de México se orienta a la industria, a la agricultura. Entonces ahí tenemos que también meter más tecnificación para que el agua esté mejor aprovechada, tenga más agua disponible tanto para el ser humano como para las nuevas empresas que se necesitan ubicar aquí en México. Adicionalmente, que no traemos en la lámina, perdón, me voy a regresar tantito, en la siguiente administración, la presidenta electa está agregando, por ejemplo, la minería, la industria aeroespacial y aeronáutica, la industria textil, que es donde participa también mucho de las pequeñas y medianas empresas, y sí dije la minería, ¿verdad? Y la minería. Entonces, esas se suman porque así tenemos abarcada la cadena desde la química y la petroquímica. Entonces, de ahí tenemos amarrada desde lo básico. Si generamos incentivos en lo básico, podemos tener ya aquí los productos que necesitamos para armar toda la cadena de valor y que las empresas y las tecnologías se queden aquí en México. Y para eso, pues hemos trabajado con algunos de ustedes, con muchos de ustedes, cómo queremos hacer modelos de parques industriales. ¿Qué es un parque industrial? Bueno, el parque industrial tiene una empresa que le decimos tractora, una empresa grande, que es la que va a tener todos los consumos principales. Por ejemplo, digamos un iPhone, una de servidores, de computadoras o lo que sea, que va a estar que es la empresa tractora. Pero para que esta empresa tractora se asiente y pueda generar ahí, la tenemos que vincular, por un lado, con la academia, con los centros de investigación y con los campos tecnológicos. Por un lado, para formar a los estudiantes que estén bien preparados para estas nuevas empresas, para que sus programas de estudio estén constantemente actualizados y puedan incorporarse, pero además también para que se puedan seguir desarrollando y haya investigación que ayude también a mejorar la tecnología de las empresas. Si una empresa usa tecnología avanzada, pero en el país no encuentra el capital humano como para atender un desperfecto, un imperfecto o sustituir un equipo, pues difícilmente va a ser atractivo instalarse aquí en México. Entonces, nosotros lo que hemos hecho es hacer visible las capacidades técnicas del talento que existe en México, y además sabemos que en México la edad promedio anda en 29 años, lo cual representa que va a haber muchísimos jóvenes que pueden incorporarse al trabajo, y donde además el 47% de los egresados de media superior y superior escogen materias relacionadas con lo que le dicen por sus iniciales en inglés STEM, que es ciencias, ingeniería, tecnología y matemáticas, que son los que se utilizan en los sectores industriales. Entonces, por eso queremos ahí una fuerte vinculación con la academia, con los centros de investigación.
El gobierno, pues para generar los incentivos tanto fiscales, administrativos, económicos, los tramitologías, simplificar cualquier tipo de trámite para que se puedan instalar todos estos parques y por supuesto las MIPYMES, para que las MIPYMES también se instalen y tengan facilidades y pueden aportar a esa empresa tractora muchos de los productos que ahorita están importando desde Asia y sustituir esas importaciones de Asia por proveeduría y suministro nacional. Este es el modelo de los parques industriales. La presidenta electa tiene pensado y está seguramente va a ser uno de los principales anuncios en octubre. Tiene pensado que para el 2025, luego, o desde llegando, arrancar el desarrollo de 22 parques industriales con estas características en diferentes lugares del país para desarrollar la industria, además de generar los incentivos fiscales, económicos y administrativos para que parques industriales privados también se desarrollen en estos sectores estratégicos, ¿no? Y que se tiene estimado que sean alrededor de 100 parques industriales en todo el país del sector privado, más 22 del gobierno. Los parques industriales privados pues tendrán el modelo que corresponde al desarrollador, pero el modelo que nosotros queremos impulsar como gobierno son los que ustedes están ahí viendo, que vienen de la mano pues con el apoyo. Y decir también que en el caso de las MIPYMES también la presidenta electa dio instrucciones para modificar y hacer las adecuaciones necesarias en AFIN y en Bancomex para que los créditos fueran más accesibles a las pequeñas y medianas empresas. Y de entrada, para estas fechas ya se autorizaron 70,000 millones de pesos más para créditos para MIPYMES y aparentemente con requisitos menores a los que se estaban poniendo anteriormente. Obviamente esto va a ser como de ensayo y error, porque si para ustedes todavía no es suficiente y la tramitología todavía es pues muy sofisticada o difícil y de conseguir los trámites, pues tendremos que seguir perfeccionando los mecanismos, pero decir que está toda la voluntad, están las instrucciones dadas y está el dinero puesto, ¿no? Y eso, ¿cómo se está logrando en las MIPYMES? Y lo platicábamos hace un año que venimos, que la política de inclusión de las pequeñas y medianas empresas nos estábamos basando en 4 ejes. Uno le llamamos el institucional, que es facilitarles y acercarles el gobierno a ustedes, ¿no? Que ya se han hecho ruedas en algunos estados, no nos dio tiempo de visitar todos, esperemos que se sigan haciendo, los vamos a promover desde donde estemos, que es se llevan aproximadamente 70 instituciones públicas a un solo lugar, que están desde el SAT, el IMSS, más las oficinas estatales, digamos, el registro público de la propiedad, el INPI, para ver lo de las marcas, etcétera. Se juntan hasta 70 instituciones públicas donde se les da un acompañamiento a la MIPYME para desde crear su RFC hasta afiliar a sus trabajadores si así los quiere y sacar y tener todo el conocimiento para sacar los trámites de permisos en el municipio o en el estado. Entonces esas ruedas, digamos, y visitas en sitio que se están haciendo en los estados son precisamente para facilitarles toda la tramitología, ponérselas en un mismo lugar y que en un solo día pudieran, o en 2 días, pero en un mismo lugar, pasar por todas las instituciones públicas para que ustedes tengan conocimiento y se les explique todo lo que tienen que hacer para regularizar y tener acceso a todas las posibilidades que tengan de las MIPYMES. Se visitaron, empezamos por el sureste, empezamos por los estados más pobres, pero la idea es barrer todo el país. Ese programa lo vamos a dejar ahí en economía y lo vamos a impulsar desde donde estemos. Después viene la inclusión digital. La inclusión digital es algo que sobre todo las micro y las pequeñas empresas pueden aprovechar mucho, porque tener conocimiento digital abarata los costos, hace las cosas más sencillas y más baratas. Entonces, tener conocimiento de la parte digital las hace más competitivas y ayuda a que sobrevivan por más tiempo. Sale más barata la mercadotecnia, el control de sus archivos. Platicamos con algunas empresas también, y que si esto va acompañado de la inclusión financiera, donde se les da algunos conocimientos básicos para sacar créditos o por lo menos para llevar sus costos,
Por ejemplo, el simple hecho de llevar correctamente los costos ayuda a determinar mejor el precio de lo que van a vender. Entonces, con las empresas, en las zonas donde hemos ido con estas capacitaciones en conjunto con otras instituciones, nos han comentado que las pequeñas empresas y las micro y pequeñas sobre todo, han incrementado sus ventas hasta en un 100%. Se han duplicado sus ingresos simplemente por llevar un adecuado control de su contabilidad, sobre todo de los costos. Porque cuando no se lleva bien los costos, pues no se determina bien el precio. Y entonces empiezan a perder y la supervivencia de las micros pues, muchas veces es de 1 año, de 2 años. La inclusión financiera, que allí fue donde estuvimos impulsando toda la relación con AFIN, con Bancomex, para darles créditos. Y finalmente la inclusión comercial. En la inclusión comercial, y esto tiene que ver con los números que vimos al principio, mucho es abrir las expectativas a las micro, pequeñas y medianas empresas que no solamente pueden vender en México, sino también pueden vender en otras partes del mundo. Y nosotros hablábamos de algo que decíamos, vamos a democratizar el comercio exterior. Que no solo las grandes empresas sean las que se beneficien de los tratados comerciales, sino también las pequeñas, las micro y las medianas. ¿Cómo podemos hacer para capacitarlas, involucrarlas, que conozcan los beneficios del comercio exterior y que también saquen provecho de ello? Y entonces en esa parte le llamamos la parte de inclusión comercial, y lo primero que hemos estado haciendo es hablar con los otros países para que nos simplifiquen los trámites para que ustedes puedan entrar a vender a Estados Unidos y Canadá. Porque luego no solo son difíciles los trámites ya de por sí en su país, aquí en México, sino aparte hay que hacer trámites distintos y luego más sofisticados en otros países como para vender en Estados Unidos y Canadá. Entonces, algunas de las cosas que se han platicado es cómo le hacemos para sentarnos con el gobierno de Estados Unidos y de Canadá para que simplifiquen los trámites para las pequeñas y medianas empresas. ¿Cómo podemos hacer más accesible las exportaciones a estos grupos de empresas? Y esto nos ha ayudado mucho. Tenemos un diálogo permanente con Estados Unidos y Canadá, pero también decirles que ya se firmó un primer tratado con un apartado especial en el tratado con Chile para pequeñas y medianas empresas que da muchas facilidades. Y creemos que este tratado que se firma con Chile, que es el primero que hay de ese tipo en el mundo, puede ser la base para mejorar la relación y la apertura de Estados Unidos y Canadá con las MIPYMES mexicanas. Y además de eso estamos haciendo ruedas de negocio que también esperemos que se sigan haciendo. Les vamos a platicar, hace poquito tuvimos una rueda de negocios para dispositivos médicos, donde 5 grandes empresas transnacionales dijeron qué cosas podían comprar en México y se invitaron y asistieron poco menos de 200 empresas micros y pequeñas para ver quién podía participar. Y ellos están pensando tener 2 años de desarrollo en la proveeduría. O sea, no es que ustedes necesiten entregar las cosas de un día para otro, porque ellos también tienen que hacer la planeación de las compras, sino con que sepan que hay la capacidad y la voluntad de hacerlo y la calidad. Entonces ellos hacen su planeación y ustedes pueden hacer una planeación para que en un lapso de 2 años generen esa proveeduría. De esas 5 empresas transnacionales que llegaron 4 compradores globales. ¿Qué significa eso? Que empresas, por ejemplo, vamos a decirle como General Electric o GE, tiene un comprador que es el que define las políticas de compras en todo el mundo. Y esos estuvieron aquí en México y estuvieron presentes con las pequeñas y medianas empresas para ver cómo se llevaba el diálogo, y se tenía un piso programado de que con esa rueda de negocio en el primer año pudieran comprar $1,800 millones en México con estas pequeñas y medianas empresas. Dicen que las expectativas se superaron, que van a vender más, que van a comprar más de $1,800 millones anuales en México. Ya están trabajando con las MIPYMES para ampliarlas. Ellos les van a ayudar a resolver los problemas también de financiamiento y de capacitación y de calidad. Les van a dar acompañamiento por 2 años para que lo puedan suministrar. Y estos compradores globales se fueron tan encantados que lo que dijeron es, vamos a ver si las MIPYMES no solo nos cubren la demanda de las plantas en México, sino también compramos para otras plantas en otras partes del mundo.
sobre todo en América, ¿no? Entonces, dado que la distancia con Asia es muy grande, pues para algunas plantas que tengan más cerca en la zona, ya sea en Estados Unidos, Canadá o aquí en América, pues también comprar esa parte. Entonces, sí ha sido un éxito y creemos que ese tipo de ejercicios pueden ayudar. Entonces, esas son el tipo de opciones. Y con CAINTRA, pues nos da mucho gusto trabajar porque además, pues esta parte de negocios que se hizo con dispositivos médicos fue con la ayuda de CAINTRA. O sea, esta experiencia que tienen de ustedes, cómo montar la vinculación con los proveedores, sacar las citas de negocio, pues nos pasaron todo su background, nosotros nos lo llevamos, lo replicamos y eso fue lo que ayudó y sirvió. Y ese modelo también nos están ayudando a replicarlo en otros estados. ¿Por qué? Porque no necesariamente todo tiene que ser aquí en Monterrey. Incluso ustedes, las pequeñas y medianas empresas, pueden tener también sucursales en otros estados. Entonces también hay que llevar este modelo también a otros estados, que ha sido un éxito. Y en eso hemos estado trabajando y lo hemos hecho muy bien con CAINTRA y les agradecemos mucho todo el apoyo. Y que nos han acompañado no solo a este modelo de negocio de esta rueda con dispositivos médicos, sino también nos han acompañado en estas visitas a todos que se llaman jornadas de la mano con tu negocio, que vamos y llevamos a más de 70 instituciones públicas y también va mucha gente del sector privado. Lo del talento ya se los comentábamos, somos el primer lugar a nivel mundial de técnicos egresados, somos el segundo país con más ingenieros de la OECD y 2 millones de jóvenes se incorporan al mercado laboral en los próximos 5 años. Eso es garantía de que cuando las empresas vengan y se instalen, va a haber personal calificado para poder trabajar aquí. Y para eso tenemos un grupo que se ha trabajado institucional con la Secretaría de Educación Pública, la Secretaría del Trabajo, el CONACYT y el sector privado, donde se está actualizando la currículum, las certificaciones, las carreras y las habilidades para el futuro. Y ya, para no aburrirlos tanto, pues ¿qué queremos con todo eso? Queremos inversiones sostenibles, cadenas de valor con alto contenido nacional. Queremos que las empresas mexicanas, micro, pequeñas, medianas y las grandes también, todas produzcan aquí en México lo que nosotros consumimos y, ¿por qué no?, lo que se exporta a Estados Unidos, Canadá y de ahí pues para otras partes del mundo. Y que por eso sea una economía que funcione para todos. Hemos puesto en la página de Economía diferentes herramientas que pueden consultar y estos se los vamos a dar, que son guías de cómo se puede invertir en México. Tenemos datos de cómo está el comercio en México para ver dónde están los sectores, las industrias, dónde están, cómo funciona la ventanilla única, así como hicimos una ventanilla única para inversiones de más de 100 millones de dólares, también hicimos ya una ventanilla única para las MIPYMES, en las que pueden acceder y pueden ver todos sus trámites y demás, para que también tengan acceso a esa ventanilla única y tengan conocimiento y puedan agilizar toda su vinculación con el gobierno. También facilitamos algunos documentos que nos han servido, sobre todo cuando vamos y tratamos con extranjeros, que es por qué es bueno invertir en México, por qué es conveniente invertir en México, darles cifras y estadísticas y datos nulos del talento mexicano. También decir cómo está compuesto los MIPYMES, porque si no somos visibles, pues nadie va a saber que existimos y entonces en el extranjero siguen pensando que aquí no hay nada. Entonces lo que primero hicimos fue visibilizar el talento de los jóvenes, de las carreras, de los estudiantes, pero también el de las MIPYMES para ver que pueden tener aquí las cadenas de suministro y finalmente el de los incentivos fiscales con los que actualmente cuenta México para poder invertir en México. Y bueno, ahora sí, el futuro, porque esta es mi última presentación como secretaria de Economía, pero en el futuro, lo que ya lo decía hace rato, lo mencionó Máximo Bedoya, pues nosotros nos iremos a trabajar a la Secretaría de la Función Pública y en la Secretaría de Función Pública le queremos dar un nuevo enfoque a la visión pública, donde lo que nosotros queremos es mejorar el actuar del gobierno, que sea un gobierno más eficiente, más eficaz, y para eso tiene que haber una mejor vinculación con la sociedad y con el sector privado. Entonces,
Eso es lo que viene. Nosotros queremos ser pues un modelo, ver cómo le hacemos para eso, que nada más, que no quede en buena voluntad el combate a la corrupción y que no quede nada más en función de las personas que llegan al puesto, sino que se generen y se creen los mecanismos institucionales que, independientemente de la persona que llegue a un puesto en el gobierno, no tenga la posibilidad de generar un ambiente de corrupción. ¿Cómo le hacemos para ir evitando todo eso? Y eso se hace en la medida que sea más transparente y sea más automático, que sea más digital y que sea más ágil todos los trámites, ¿no? Si los trámites los hacemos ágiles, pues el servidor público tiene menos espacio para interactuar con el privado, para ponerse de acuerdo, y ya no hay necesidad de aceitar el trámite, ¿no? Entonces ya, porque solito ya el mecanismo ya está instalado y no hay necesidad de eso. Entonces, queremos generar los mecanismos institucionales para que no dependa del servidor público que esté en el puesto, sino que independientemente de quién llegue, sea cada vez más difícil generar un ambiente de corrupción. Queremos que sea copartícipe la sociedad y el sector privado en esta lucha contra la corrupción, y para eso tenemos que seguir trabajando juntos. Queremos consolidar las compras públicas también de una manera más transparente, a precios justos, que se fomente la proveeduría nacional. Y también en el caso de la función pública nos toca ver la parte de cómo se compran las compras del gobierno que hace a las micro, pequeñas y medianas empresas, o cuánto de las compras públicas tiene que ver con el contenido nacional. Entonces también ahí vamos a seguir participando y fortaleciendo pues el mercado nacional y el desarrollo de las MIPYMES, y finalmente pues hacer una relación más formal entre el gobierno y el sector privado a través de una regulación de cabildeo. El cabildeo se le ha dado aquí en México una connotación negativa, pero el cabildeo existe en todas partes del mundo, que no es otra parte más que un diálogo abierto, transparente y regulado, o sea, con reglas claras de cómo puede platicar el sector privado, la sociedad con el gobierno para la toma de decisiones. Entonces también queremos sacar la primera ley de cabildeo en la administración pública en México, y pues eso es lo que nos espera para el futuro, y por todo, muchísimas gracias. Agradecemos la participación de la secretaria de Economía, Raquel Buenrostro. Le pedimos, por favor, a Aide Sánchez, presidenta de la Comisión de la Pequeña y Mediana Empresa de CAINTRA Nuevo León, Olinka Sepúlveda, presidenta de la Comisión de Mujeres Industriales, y a Laura Rovira, integrante de la Comisión de la Pequeña y Mediana Empresa de CAINTRA Nuevo León, a hacer entrega de un reconocimiento. Despedimos a la secretaria Buenrostro con un fuerte aplauso.